cada miércoles. Me da gusto recibir en las instalaciones de Grupo BX a la licenciada Dolores Gutiérrez, comentarista en este espacio. ¿Cómo le va, licenciada? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Buenos días, Bienvenida. días. Gracias, buenos días a todo el auditorio después de este prolongado descanso y de recordar a nuestros seres queridos que se nos han adelantado en el día 2 de noviembre, que no sé qué opines, Ángel, pero a mí me parece que el 2 de noviembre es para los mexicanos lo que para los norteamericanos el famoso Día de Gracias, es decir, es la celebración popular más importante de nuestro pueblo. Ahí se descansa verdaderamente, se está con la familia, va uno a los cementerios a visitar a nuestros seres queridos fallecidos, y hay todo el ritual que evidentemente conocemos, los rezos, en fin, todo, y en algunas partes con mayor precisión la continuidad de tradiciones como los bailes, el encendido de las veladoras y las velas, recibir la noche del Día de Muertos, ¿no? Pero me parece que es una de nuestras fiestas muy importantes en México. Y muy arraigada, a pesar de lo mucho que se avanza en todos los ámbitos, en tecnología, las nuevas generaciones, y se va inculcando de generación en generación todavía, y permanece todo un ritual desde el 31 y hasta el día 2. Y ojalá que las escuelas puedan enfatizar el significado y la tradición del Día de Muertos. Ahí la mayoría de las escuelas se van con el tema del Halloween, ¿no? Uh-huh. Pero mi cuñada, por cierto, me enviaba un video de escuelas de España que empezaron una tradición. En lugar de ser el Halloween, que las escuelas celebraran el Halloween con los niños, empezaron a celebrar que los niños fueran vestidos con las indumentarias religiosas. Entonces, lo que los niños recuerdan es justamente la tradición de los muertos. Entonces, me parece que siendo México la cuna de la festividad del Día de Muertos, pues valdría la pena que aquí las escuelas hicieran un poquito más de esfuerzo y que desde los primeros ciclos escolares pudieran ser más enfáticos en las celebraciones y preservar la tradición. De hecho, en Estados Unidos leía que se colocó también un tradicional altar de muerto con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ahí en Casablanca, en la Casa Blanca fue colocado este altar, justamente también por la propia religión del presidente católico, y que también... El segundo presidente norteamericano católico. Sí. Y que es devoto de la Virgen de Guadalupe, pone ahí algunos elementos que debe contener un altar en honor a los muertos, como parte de la tradición mexicana, que también pues es digno de resaltar, ¿no? Y muchos latinos, maestros latinos que viven en los Estados Unidos, en sus escuelas allá en Estados Unidos, cambiaron lo del Halloween por la tradición de poner altares en las escuelas en donde dan clases, y esto me parece muy importante, y ojalá que aquí en México pues puedan esforzarse más las distintas autoridades de la Secretaría de Educación a nivel federal y a nivel estatales para que se pueda preservar. Pero Ángel, entrando en materia, Ángel, recordará el auditorio de Poder Informativo y de XCBX el famosísimo programa Adiós a tu deuda. Por cierto, ¿cuántos de tu auditorio estarán ahora otra vez en cartera vencida? ¿Has hecho alguna vez esta pregunta a partir de que lanzaron los vivas el gobierno del estado y dijeron que ya todo mundo estaba regularizado y que había sido un gran éxito? La verdad, la gente sí se queja diario por el mal servicio que da la Comisión Federal de Electricidad, que si se cayó la cuchilla, que se quemó el transformador, que no va a Comisión Federal de Electricidad. Hace un par de días hicieron una convocatoria ahí en Tecolutilla para ir a protestar pacíficamente en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, porque se va la luz y no llegan a repararla. Lo que sí llega puntual, según nos manifiestan, es el recibo. Así es, y con las tarifas igual de caras. Bueno, pues resulta que la Auditoría Superior de la Federación, Ángel, ya clarificó el tema y desnuda al gobierno de Tabasco del hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y comenta lo siguiente en un documento oficial de la Auditoría Superior de la Federación. El programa Adiós a tu deuda fracasó en Tabasco e incluso el gobierno del estado
incumplió el acuerdo original con la Comisión Federal de Electricidad. Solo una tercera parte de 500,000 de tabasqueños, que era el objetivo del programa, se regularizó en el cobro del suministro de energía eléctrica en Tabasco. La Auditoría Superior de la Federación reportó que a pesar de que se presentó como un programa de condonación de adeudos, de un total de 569,903 morosos, solamente el 32.1% se sumaron, poco más de 183,000 tabasqueños. En la auditoría 462-DE de la cuenta pública 2020, es decir, esta le corresponde a Adán Augusto López Hernández, el organismo, la Auditoría Superior de la Federación, reveló que pese a que el gobierno del estado de Tabasco, y eso lo exhibimos incluso su servidora en mi tiempo de diputada local en el periodo, en la legislatura pasada, reveló que pese a que el gobierno de Tabasco se había comprometido con la CFE a asumir la deuda de los morosos que no se sumaran al programa, finalmente no se hizo cargo y dejó a la empresa productiva del estado un saldo vencido de 7,171 millones de pesos, Ángel. Esto es lo que le debe el gobierno del estado a la Comisión Federal de Electricidad solamente por el tema de lo que no absorbió, lo que no le pagó a la Comisión Federal de Electricidad por los morosos que no aceptaron el programa Adiós a tu deuda. Y es que hay que recordar que el gobierno, justamente en ese famoso convenio, decía que cuando se terminara el plazo vigente, todo el monto que no fuera actualizado por las personas en sus nuevos convenios con Comisión Federal de Electricidad, el gobierno del estado se lo pagaría a la Comisión Federal de Electricidad. Esto no ocurrió. Ahora el gobierno del estado le debe 7,017.1 millones de pesos y el pretexto que puso el gobierno de Adán Augusto López Hernández es que tuvo que atender la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 y los desastres provocados por las inundaciones. El convenio original suscrito contemplaba la regularización de 569,903 usuarios que tenían un adeudo histórico de 10,285.6 millones de pesos, quienes al suscribirse al programa Adiós a tu deuda, se les condonaba el saldo vencido y firmaban un nuevo contrato aplicándole la famosísima tarifa 1F. Pese al compromiso de asumir este adeudo histórico, el gobierno de Tabasco solo logró conseguir realizar una modificación al convenio y acordó con la Comisión Federal de Electricidad que va a asumir la deuda generada durante la duración del programa, que fue del 1 de junio del 2019 al 31 de enero del 2021. 7,171 millones de pesos, Ángel. Así las cosas con el tema de la Comisión Federal de Electricidad y el programa Adiós a tu deuda del gobierno del estado, pues que evidentemente no cumplió. Ahora, ¿se va a pagar o qué va a pasar? Porque es un contrato, un convenio. ¿O fue de buena voluntad nada más? ¿O hay algún escrito? Porque yo recuerdo que pues firmaron, algunos no sabían que habían firmado y ahí quedó el asunto. Sí hay una parte que resaltaba la atención de que quienes no se pusieran al día con los nuevos contratos, pues el gobierno iba a pechugar, ¿no? Pero y preguntábamos de dónde iba a salir. Pues no salió de ningún lado, y lo que hizo el gobierno de Adán Augusto López Hernández es lavarse las manos como Poncio Pilatos y decirle a la Comisión Federal de Electricidad justamente lo que han dicho los tabasqueños a lo largo de lo que ha sido la resistencia civil en Tabasco, iniciada como un movimiento político, por cierto, desde el seno del Partido de la Revolución Democrática. Debo, pero no tengo con qué pagar. Así de sencillo, le dijo López Hernández a la Comisión Federal de Electricidad, pone como pretexto el tema del COVID-19, de las inundaciones, y le debe 7,171 millones de pesos. Esto, Ángel, es muy importante y muy grave en el sentido de cómo está el peso de la deuda, de los adeudos que tiene el gobierno de Tabasco. Y es que, de acuerdo a datos que publicó en su portal de Twitter la Asociación Santo Tomás Medio Ambiente, que es una asociación
civil en Tabasco que ha estado dándole seguimiento pormenorizado a los temas administrativos de los gobiernos en turno en el estado de Tabasco. Este es un muy interesante dato. Las cuentas por pagar a corto plazo del gobierno del estado de Tabasco actualmente alcanzan los 6,220 millones de pesos, 6,220 millones de pesos, es decir, 7,000 y fracción millones de pesos más esto. Y más aparte la deuda a largo. ¿Por qué concepto? Mira, aquí te va. Servicios personales por pagar a corto plazo, 1,229,705,076 pesos. Proveedores por pagar a corto plazo, 1,230,360,903 pesos. Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo, 47,779,342 pesos. Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo, 70,005,183 pesos. Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo, 255,656 pesos. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, 2,948,476 pesos. Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo, son devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo, 2,948,476 pesos. Otras cuentas por pagar a corto plazo, 3,067,929,878 pesos. Es decir, al saldo del 30 de septiembre del 2021, de acuerdo a los datos proporcionados por la Asociación Civil Santo Tomás en su cuenta de Twitter, los pasivos por pagar a corto plazo del gobierno del estado de Tabasco son de 6,020,480,208 pesos. A corto plazo, más aparte la deuda a largo plazo. Y esto, más aparte, lo que tienen con la Comisión Federal de Electricidad hasta el 2020, que fueron de 7,017.1 millones de pesos, Ángel. Por eso se entiende de que están solicitando empréstitos, ¿no? Para poder Pero también habla esto, Ángel, de un muy mal manejo administrativo y de falta de transparencia. No pueden seguir pregonando que son un gobierno austero, que son un gobierno en donde el ahorro les ha permitido atender las necesidades económicas que tiene la propia administración, porque aquí están los datos. Estos datos son de la Auditoría Superior de la Federación. Estos datos de Santo Tomás son de los datos que envía la cuenta pública el propio gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas a el Congreso del Estado. Entonces, no son datos inventados. Esto habla de que hay un boquete financiero generado en la actual administración y que no vengan aquí con el San Benito que siempre dicen que es lo que han heredado. Entre otras cosas, lo que heredaron de anteriores administraciones fue un buen colchón para poder sacar créditos a largo plazo, como son los que tienen actualizados. Si ese manejo de las finanzas públicas no se hubiera dado, simplemente no tendrían esa oportunidad. Pero ellos han optado por el tema de los créditos a corto plazo, porque esto les permite evadir el tener que solicitar autorización al Congreso del Estado y les permite hacerlo, digamos, de una manera sigilosa. Y se da cuenta a la población y a la sociedad en general de estos empréstitos a corto plazo que solicita el gobierno del estado cuando ya están en trámite o cuando ya han sido utilizados. Pero lamentablemente lo que sí habla es una muy mala administración, una muy mala gestión, pero sobre todo una gran opacidad del gobierno de Tabasco.
Nos tuvimos que esperar, hoy estamos en noviembre del 2021 y el gobierno del estado de Tabasco no había informado públicamente a la sociedad tabasqueña que tiene un adeudo de más de 7,000 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad por el hecho de que no cumplió con lo que había firmado el gobernador de entonces, Adán Augusto López Hernández, de absorber el adeudo de quienes no se sumaran a el programa Adiós a tu deuda. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara las autoridades del gobierno del estado asumen el papel de cobradores de la Comisión Federal de Electricidad frente a los ciudadanos de Tabasco si ellos son los primeros que incumplen con su responsabilidad signada en convenios previamente? Han dicho que, por ejemplo, ahora que el PRD, que es el partido que dice que todavía está vigente la resistencia civil, argumentan de que eso ya es cosa finiquitada, terminada, que eso ya no tiene razón de ser, está más vigente entonces. Pues claro, esto le da la razón al PRD. Estos datos de la Auditoría Superior de la Federación le dan la razón al PRD y le dan motivo, fuerza a la bandera del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco para decir, pues ya no solamente es la sociedad civil y los afines al propio partido los que están en resistencia civil, sino que es el propio gobierno del estado quien le está dando la razón para enarbolar la bandera de la resistencia civil, la continuación de la resistencia civil. Debe permanecer. Debe de permanecer, Ángel. Gravísimo, gravísimo. Simplemente aquí, si nos vamos a números cerrados, casi 13,000 millones de pesos en adeudos a corto plazo es lo que tiene el gobierno del estado. Los 6,000 en el desglose que hice y estos 7,000 a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué tan grande será el problema financiero? Han pregonado que hay austeridad, reducción de sueldo, no más dispendio, le recortaron a medio mundo, programas han desaparecido, algunos fideicomisos en el área de SEDEC, la feria no se ha gastado, al Congreso igual le redujeron todo el mundo las dietas. Y siempre surge la duda, ¿dónde está ese dinero? Y no ha habido por parte, este es un pasivo, Ángel, que tiene el Congreso del Estado con el gobierno de Morena en Tabasco y que lo puede hacer por la mayoría que tiene en el Congreso, tanto como la que tuvo en la 63 legislatura, donde participé como legisladora de oposición del PRD, como en la actual. Es decir, mientras Morena tenga la mayoría en el Congreso del Estado, el Congreso del Estado no va a asumir su papel de ser un ente autónomo y va a seguir siendo una oficialía de partes del gobierno del Estado, va a seguir siendo la tapadera del gobierno del Estado, va a seguir permitiendo la opacidad, la falta de transparencia del gobierno del Estado, iniciado por Adán Augusto López Hernández y continuado con Carlos Merino Campos, ahora como gobernador interino. No se puede exigir, no les van a exigir absolutamente nada porque son los mismos, porque se están tapando con la misma colcha. Y lamentablemente la oposición es muy pequeña, pero también dentro de esa pequeñez en número, lamentablemente no hemos visto aún a una oposición en el Congreso del Estado, llámese PRI, llámese PRD, llámese Partido Verde Ecologista, que asuma esa voz de independencia y esa voz que lleve los problemas de los tabasqueños con verdadera rigurosidad y compromiso ciudadano. Los veo en términos generales como una oposición sumisa, una oposición callada que ha dejado mucho que desear en cuanto a la defensa de los temas más importantes que le urgen sean atendidos a los tabasqueños y sobre todo que sean ventilados, Ángel. No podemos seguir esperando un año para estar enterados de temas tan importantes como la administración y las finanzas del estado de Tabasco. Temas como tema como lo que está pasando en asuntos de seguridad, Ángel. Y eso lo podemos dejar, por supuesto, para otro comentario, porque sé que el tiempo en la radio es oro, pero lo que está pasando en materia de seguridad en la zona de la Chontalpa, en la zona de los ríos, tendría que preocupar a las señoras y señores legisladores de todos los partidos políticos y alzar la voz en el Congreso del Estado. Y no lo están haciendo. ¿Por qué detuvieron
a estos presuntos feminicidas, uno de Macuspana y uno del caso de Gaviotas, aquí del caso de Cunduacán, por la presión de la sociedad civil, por la presión de los colectivos ciudadanos feministas. No fue eficiencia de los señores funcionarios del gobierno del Estado. Eso es una clara muestra que la presión ciudadana da resultados y ojalá lo entiendan los grupos de partidos políticos que representan a los tabasqueños desde la oposición en el Congreso del Estado. Muy bien, como siempre agradecido con el comentario, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos, y la próxima semana aquí estaremos, si Dios quiere.